pasaje tan desafiante a poder tener claridad, a entender qué fue lo que el texto quiso decir a nuestros hermanos en Roma en el primer siglo, pero también qué tiene que ver ese texto con nosotros en pleno siglo XXI, año 2026, aquí en esta iglesia. Te doy gracias y confío que tu Espíritu Santo nos da la sabiduría, pero también el discernimiento para poder recibir la palabra y ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Esto es la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les ha confiado los oráculos de Dios. ¿Y entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría a Dios a todo el mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Esto es la palabra de Dios, hermanos, y que Él nos ayude. El tema de la justicia de Dios es un tema predominante en la carta a los romanos. Y de hecho, ya empezamos a hablar de la justicia de Dios y continuaremos hablando de eso en los próximos capítulos. Es con lo que Pablo abre la carta. El Evangelio revela la justicia de Dios, dice el capítulo 1, versos 16 y 17. Y lo que hemos visto en los últimos capítulos es que ese Dios justo está en contra de toda forma de maldad. Venga de donde venga. Ya sea de los gentiles que dicen, nosotros no tenemos pecado porque no conocíamos la ley. O ya sea de los judíos que dicen, nosotros no somos culpables porque nosotros tenemos la ley y además de eso siempre hemos hecho lo correcto. Y además de eso tenemos la circuncisión. No, el argumento de Pablo ha sido muy claro. Dios ciertamente recompensará con vida eterna al que persevera en la verdad y el que hace el bien buscando su gloria, pero condenará a quienes se rebelan contra dicha verdad, vengan de donde vengan y tengan el apellido que tengan. Ese ha sido el argumento central de Pablo hasta ahora. Pero este pasaje que tenemos hoy abre una nueva dimensión del entendimiento de la justicia de Dios que hasta ahora hemos visto de manera mucho más general. Porque la pregunta no es si Dios tiene razón al juzgar el pecado. Eso ya quedó establecido. La pregunta que surge o que se abre en este capítulo 3 es si los judíos son el pueblo escogido de Dios y si Dios les hizo promesas específicas de que su pueblo iba a heredar la tierra y la Biblia está llena de esas promesas, ¿cómo puede un Dios justo terminar condenando a su propio pueblo? ¿No estaría fallando a sus promesas y siendo un Dios infiel en últimas cuentas? Esa es la pregunta, en el fondo, que Pablo empieza a responder en este capítulo 3. Se parece bastante a una pregunta que ha acompañado a la humanidad por los siglos. ¿Por qué un Dios bueno, generoso, tan bondadoso castigaría a los seres que Él mismo ha creado y los condenaría? Es una pregunta que suena razonable y Pablo de hecho no la esquiva, sino que la va a tomar de frente, le va a poner el pecho a la brisa, lo mismo que vamos a hacer nosotros hoy, solo que sin la brisa. Lo que tenemos entonces en estos versículos es un argumento magistral donde Pablo responde a un interlocutor imaginario que ya conocemos.
alguien que le está haciendo preguntas en ese debate de Pablo, como cuando tú estás hablando con alguien y de repente la persona te alza una ceja y tú dices, no pienses que estoy queriendo decir tal cosa, te adelantas al pensamiento. Bueno, Pablo está imaginándose las preguntas que se está haciendo su interlocutor imaginario y se anticipa dándole la respuesta. Y de paso, eso era un método muy eficiente de comunicación, porque hoy cuando tú tienes preguntas las mandas y llega al segundo. Pero en ese tiempo, imagínate que la gente tuviera preguntas y tuviera que esperar 3 meses para devolverle a Pablo una carta y Pablo después responderle a esas preguntas. Así que Pablo se está anticipando a las objeciones que ellos podían tener con el fin de que no quedara dudas acerca de cómo opera la justicia de Dios. Entonces, lo que tenemos en estos 8 versículos es eso, es ese argumento, y yo quiero que lo resumamos en una frase que espero que quede en sus mentes por el día de hoy y ojalá por el resto de la semana. Dios es fiel y justo cuando condena al culpable. Dios es fiel y justo cuando condena al culpable. Y vamos a desarrollar ese argumento en 3 partes, de hecho, que son estos 8 versículos. Primero, vamos a responder a la pregunta de si Dios es infiel por condenar a los judíos o no, en el versículo 1 al 4. Luego a la pregunta de si Dios es injusto por condenar a su pueblo, en los versículos del 5 al 6. Y al final veremos una conclusión falsa a la que se puede llegar si esas 2 cosas no se tienen claras. Si yo no entiendo que Dios es justo y si no entiendo que Dios es fiel, voy a llegar a conclusiones equivocadas acerca de cómo me relaciono con Él y de cómo Él me tratará a mí. Así que veremos en primer lugar, primer encabezado, Dios no puede ser infiel, luego que Dios no puede ser injusto y luego el peligro de no entender esas 2 cosas. Veamos entonces nuestro primer encabezado. Dios no puede ser infiel. Empieza el texto con esta pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Noten, si ustedes estuvieron en la clase pasada, que Pablo terminó diciendo a ustedes judíos, no crean que ustedes por haber recibido la ley y por haberse circuncidado, que era la señal que indicaba que ellos pertenecían al pueblo de Dios, no crean que por tener estas 2 cosas ustedes ya no tienen problemas con Dios. Entonces el interlocutor imaginario le pregunta a Pablo, ¿y cuál es la gracia entonces de ser judío? Entonces, ¿de qué se trata esto de ser el pueblo de Dios? ¿Qué ventaja tiene o qué provecho tiene? Y la respuesta de Pablo, uno pensaría que es, pues ninguna. Pero no. De hecho, es una respuesta sorprendente. Él dice mucho, en muchas maneras. ¿Qué ventaja tiene haber sido judío? Mucha, en muchas maneras. Dice el verso 2, grande en todos los sentidos. Y empieza aparentemente a enumerarla. Dice, en primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios, pero no hay segundo lugar, ni tercero. Así que ese primer lugar podría ser leído como, o sea, la principal ventaja que tiene el ser judío y ser el pueblo de Dios es que a ellos se les concedió ni más ni menos que la revelación de Dios. De ahí se desprenden todos los demás beneficios. Las promesas, el pacto, la tierra, todos los demás beneficios se desprenden del hecho de que es el pueblo que fue recipiente de la verdad de Dios. Pero nosotros ya hemos visto que eso no es suficiente. Que el hecho de haber recibido la verdad de Dios no significaba que la iban a cumplir indefectiblemente o como una consecuencia automática. De hecho, la prueba es que a pesar de tener la palabra de Dios, ellos desobedecieron una y otra vez la palabra de Dios. Entonces Pablo no está negando de que sí, hay un beneficio en ser judío, ni más faltaba. Hay un beneficio en haber sido parte de ese pueblo de Dios, ni más faltaba. La ley, los profetas, las promesas, el Mesías, ninguna otra nación tuvo eso. Ese era el privilegio de Israel. De hecho, en una conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, no sé si ustedes se recuerdan de ese texto, Jesús está hablando con la mujer samaritana y la mujer le dice, mira, ¿cuál es la cosa aquí? Porque algunos dicen que nosotros debemos adorar en Jerusalén, los judíos. Y mis abuelos samaritanos me han dicho que es en este monte, que no hay que ir a ese templo. ¿Tú qué dices? Y el Señor le dice, mira, la verdad es que
hay cierta razón en lo que dicen los judíos, porque la salvación vino a través de ellos. Es decir, el Señor reconoce que hay cierto beneficio en haber sido parte de ese pueblo de Dios, pero ese privilegio no era una garantía de inmunidad, sino en efecto todo lo contrario, porque al que más se le da, más se le demanda. Ser depositario de la palabra de Dios no significaba estar exento del juicio de Dios. Y eso es una cosa que nosotros debemos tener muy claro. El exponernos, llamarnos cristianos de nacimiento, el estar familiarizados con Dios desde el momento en el que nacemos, no nos hace automáticamente exentos del juicio. Y es ahí donde el interlocutor se atora. Se le va el aire. ¿Cómo así? Y entonces le hace una pregunta a Pablo, ese interlocutor imaginario. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos o infieles? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Entonces, la pregunta en el lenguaje nuestro sería algo como esto. Ok, Pablo, muy bien. Entiendo que esto de ser circuncidado y tener la ley no es ningún provecho. Y entonces, ¿qué gracia tiene haber sido el pueblo de Dios? Y Pablo dice, no, pues mucha, porque ustedes recibieron la palabra de Dios. Ah, pues viste, si recibimos la palabra de Dios, entonces Dios en realidad está fallando a sus promesas, castigando a su pueblo solo porque algunos fallaron. Eso no nos parece de un Dios serio. O sea, porque algunos del pueblo fueron infieles, entonces Dios va a castigarlos y entonces Él va a fallar a todas sus promesas. Eso no me parece correcto, estaba diciendo ese interlocutor imaginario. La lógica es esta: si Dios le prometió a Israel ser su pueblo y ahora resulta que los condena, entonces Dios no cumplió su palabra, por lo tanto no es un Dios confiable, es un Dios infiel. Pero Pablo responde con la forma más enérgica de negación que se pueda concebir en el idioma griego. En español se traduce de ninguna manera. Pero eso en lenguaje nuestro sería como decir que ni siquiera se te ocurra pensar semejante cosa. Con un que adelante. ¿Que qué? Que ni siquiera se te ocurra pensar semejante cosa. La forma más enérgica, eso no es un no normal. Es un no que tira la puerta inmediatamente. Pues por supuesto que absolutamente que de ninguna manera, que bajo ninguna circunstancia, no podemos concebir a un Dios infiel, porque ese Dios no sería el Dios de la Biblia. O sea, estamos perdidos si Dios puede ser infiel. Y entonces le afirma lo que le da título a nuestro sermón: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz por encima de cualquier juicio. Es una declaración absoluta. Si hay un conflicto entre lo que Dios dice y lo que el hombre dice, la respuesta no necesita un análisis. Dios siempre dice la verdad. Siempre. Él no miente. Siempre. No hay caso en el que la palabra de Dios sea la que falle. Si los judíos fueron infieles a la ley, si fueron desleales y desobedecieron lo que recibieron, eso no dice nada sobre Dios, dice todo sobre ellos. Dios sigue estando en su trono, pero ellos fueron los que se rebelaron contra la palabra de Dios. Y para apoyar su argumento, el apóstol Pablo usa unas palabras que vienen del Salmo 51. Dice: sea Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y me gusta la manera en la que Pablo está probando su argumento con las escrituras, no solo con el razonamiento lógico. La cita viene de Salmo 51:4, que es un salmo muy conocido por nosotros. El salmo tiene una historia detrás. Es un salmo de David que él escribió después que pecó con Betsabé, y no fue un pecadito, ustedes saben. Fueron múltiples pecados desencadenados. Él es descubierto por el profeta Natán, porque además de haber pecado y matado a su amigo y de haber embarazado a una mujer que no era su esposa, cometió adulterio, encubrió, mejor dicho, hizo hasta para vender. El profeta Natán lo confronta y David reconoce la magnitud de su pecado y escribe ese salmo.
en medio de su arrepentimiento, él dice, contra ti solo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ustedes ven lo que David está diciendo. Es importante ver lo que no está diciendo. Él no está diciendo, Dios, tú eres injusto por castigarme porque yo soy el rey y soy a quien le prometiste que te iba a dar una descendencia y soy el hijo de Saúl y soy el que tiene las promesas mesiánicas sobre sus espaldas. Él lo que dice es, si tú me juzgas, tú tienes toda la razón. Si tú me llevas a un tribunal, tú ganas. Y de hecho, si tú me llevaras a un tribunal, tú serías exaltado porque sería evidente tu justicia delante de mi pecado y tú triunfarías porque yo soy el que falló, no tú. David reconoce que cuando Dios juzga, Dios triunfa. Siempre. Y Pablo toma esa confesión de David y la convierte en un principio universal. No solo David, sino todo pecador, cuando es juzgado y se enfrenta a la justicia de Dios y Dios revela su verdad, la justicia termina triunfando. Y cuando la justicia triunfa, Dios es exaltado, no al contrario. De hecho, imagínense esto, y le ponía este ejemplo a los niños en la clase hace un momento. Imagínense esto como un hombre que es homicida, y no vamos a poner más, sino homicida, probado. De hecho, un homicida que lo hizo con alevosía. Y es llevado a un juicio. Y cuando el juez lo ve, dice, oh, qué buena gente. Es que se le ve en la cara, este hombre no mató una mosca. Mató a una persona, pero él no mata a una mosca. Yo lo voy a dejar libre, porque yo soy un juez muy buena gente. No hay nadie en esta sala que piense que ese es un juez bueno. Pero todos hemos estado frente a actos de justicia y hemos sentido por esa naturaleza interna que tenemos que produce el presenciar la justicia. Todos hemos visto lo que brilla cuando la justicia es exhibida. Si ese juez examina la evidencia y con toda vehemencia toma el mazo, se llama mazo, el martillo de madera, culpable y condenado, el jurado se pone de pie, los presentes, todos aplauden. ¿Por qué? Porque triunfó la justicia. Siempre que la justicia es exhibida en el castigo del malo, el que juzga es exaltado. Y ese es el punto que Pablo quiere probar aquí. Y la objeción es clara. Que Dios condene a judíos infieles no hace a Dios infiel. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y lo confirma, de hecho, que Dios condene a judíos, o sea, como se llame, infieles, lo que hace es confirmar a Dios como fiel. Porque el Dios que prometió consecuencias para la desobediencia, las está cumpliendo. La fidelidad de Dios no significa que Dios tiene que pasar por alto el pecado de su pueblo. Significa que Dios va a cumplir todo lo que dijo, y eso incluye el juicio. Y eso debe llevarnos a ti y a mí a considerar la manera en que vemos la justicia de Dios y la fidelidad. Yo escucho a muchas personas con mucha frecuencia decir lo siguiente: Señor, yo sé que tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Eso está en la Biblia? Sí, claro que está en la Biblia. Y 2 veces. Y entonces, es que pareciera que a veces lo que queremos decir es: Señor, yo puedo hacer lo que sea y tú siempre eres fiel. Y a veces lo adornamos con una cerecita arriba del pastel, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Y entonces, Señor, aunque yo sea infiel, tú eres fiel. Y salimos airosos, como si eso era una buena noticia, pero en realidad eso es una terrible noticia. Lo que ese texto dice es que si tú eres infiel, Dios va a ser fiel. Sí, eso lo que significa es que Él ejecutará su juicio sobre toda infidelidad. No significa que Él en su fidelidad va a mirar para otro lado. Pasa, hijo mío, con tu pecado. No he visto nada.
No, eso no es la fidelidad de Dios. Así que cuando pienses en ese texto, piensa en los dos asuntos que están en juego: la misericordia y el juicio. Dios es fiel en cumplir todas sus promesas, pero también es fiel en cumplir todas sus amenazas. Todas sus amenazas. Dios es glorificado en la misericordia, pero también Él es glorificado en el juicio, porque ambas cosas exaltan sus atributos. Y yo no me quiero adelantar, pero este es uno de los argumentos que Pablo va a desarrollar en el capítulo 9, cuando dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces tú eres un injusto. Y dice: no, porque Dios en realidad tiene toda potestad para mostrar misericordia y juicio conforme a su voluntad y a su potestad, y en ambas cosas Él es exaltado. Dios no solo recibe gloria cuando muestra misericordia, Dios recibe gloria también cuando castiga, cuando aplica justicia, para que no nos suene tan aterrador, aunque no es mi intención minimizar ese efecto. Cuando Dios perdona, se ve su gracia, y cuando Dios condena, se ve su santidad. Y las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y las dos cosas son buenas. Saben, para mí no hay una mejor ilustración de esta realidad que Jesús. De hecho, es tan gráfica esta realidad que Jesús fue puesto en medio de dos malhechores en la cruz. Y a veces tendemos a pensar, es que uno de esos malhechores era mal hecho. O sea, no era tan malhechor. Era más o menos bueno. Y él sí pudo ver que él era el rey y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro era un perverso. No, la verdad es que si tú revisas los evangelios, los dos injuriaban al Señor. Los dos estaban blasfemando contra él. Los dos le gritaban cosas. Pero en algún momento, por esas cosas de la obra del Señor, uno de ellos, al escuchar y ver todo ese sufrimiento, dice: definitivamente este hombre tiene que ser el Hijo de Dios. Y él le dice a ese: tú estarás conmigo en el paraíso. Y al otro: no. ¿Acaso fue Jesús injusto? Tenía potestad este ladrón de la cruz de decir: ¿y yo qué? O sea, y para mí nada. O sea, él en el paraíso y yo ¿dónde? Ambas cosas se exhibieron allí. Y en ambas cosas Dios fue glorificado. Tanto en la misericordia como en la justicia. Y ese es el punto de Pablo. Pero luego, en los versículos 5 y 6, parece que este interlocutor imaginario, que entre otras cosas para mí es el interlocutor imaginario más terco del universo, se plantea un siguiente interrogante. Mire lo que dice el verso 5, ya estamos en el segundo encabezado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Óyeme, ¿hasta dónde llega el cinismo aparente del argumento que está al otro lado? Ah, Pablo, pero entonces eso resuelve el problema. Está bien, si Dios entonces castiga a los que son infieles y eso exalta la gloria de Dios, Dios debería darme gracias por ser infiel, porque eso está haciendo que su gloria sea exaltada, ¿no te parece? Y Pablo dice: de ninguna manera, no hay forma. Esa es la segunda objeción. ¿Cómo puede un Dios justo castigar a personas que le están dando gloria a Él, dejándose castigar? ¿Cómo puede un Dios justo obrar de semejante manera? Aquí ya no se está cuestionando la fidelidad de Dios a sus promesas. Aquí ya se está cuestionando es su justicia, aunque ambas cosas, al menos para los efectos de lo que estamos desarrollando, son intercambiables en distintos momentos. Si nuestra, y este es el razonamiento, injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pablo mismo reconoce lo delicado del argumento. Él dice: hablo en términos humanos. Aclara como diciendo: estoy presentando la lógica humana, no aprobándola. O sea, estoy poniendo esto como si fuera el pensamiento de un hombre, no que exista realmente.
Y responde con el mismo énfasis: de ningún modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si Dios no puede castigar incluso al injusto, entonces ¿cómo puede ser el Dios que va a juzgar a todos al fin de los tiempos? O sea, no puedes atrapar a Dios diciéndole: es que tú no puedes ser un Dios que juzga. ¿Por qué? Porque al final la Biblia muestra que Él juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cómo puede ser un Dios que no juzga, el juez de los vivos y de los muertos? Esa es la idea. No hay por dónde. Si aceptamos que Dios no puede castigar al pecador porque el pecado termina resaltando su justicia, entonces Dios no podría juzgar a nadie, y eso reduce el argumento al absurdo. El razonamiento de Pablo aquí es muy complejo. De hecho, está usando una lógica compleja, la lógica de la reducción al absurdo. Es decir, su argumento lo que hace es reducir el otro argumento al absurdo. Y uno pensará: caramba, ¿sí puede alguien llegar realmente a ese tipo de pensamiento? Te sorprenderías. Sí, muchas personas pueden llegar a desarrollar esa clase de idea de Dios. Y esa es la razón por la que viven como viven. Porque creen que ese Dios nunca juzgará. Ese Dios hará castigo. No, nunca. Ese Dios no puede dar castigo. Dios no necesita de nuestro pecado para ser glorificado. Él ya era glorificado antes de que nosotros pecáramos. Su justicia y misericordia existen independientemente de nuestra injusticia, y eso tiene que quedar muy claro. Dios no empezó a ser justo cuando nosotros empezamos a ser injustos. Él ya era justo. Lo que hizo nuestra injusticia fue hacer que su justicia se manifestara. Pero no es como que nosotros convertimos a Dios en justo. Él debería estar agradecido con nosotros. Que nuestro pecado haga resaltar su justicia no significa que Dios dependa de nuestro pecado. Significa que aún en medio de la rebelión del hombre, Dios sigue siendo quien es, y Él es justo. Y es justo, y por eso juzga. Ahora, estas dos perspectivas, un Dios infiel que no cumple a sus promesas porque castiga a su pueblo, o un Dios justo que termina castigando a personas que le dan gloria. Entender mal tanto la fidelidad como la justicia de Dios trae problemas serios. Y Pablo los aborda en los versículos del 7 al 8, y esto es nuestro tercer encabezado ya. Sí, ya vamos en el tercer encabezado. Miren lo que dice el verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Hubo un monje ruso llamado Rasputín, que en la época de Iván el Terrible, que esbozó ese argumento como la base de su justicia. Él decía: entre más mal haga, más gracia de Dios recibo. Entonces voy a ser malo con ganas para recibir gracia con ganas. Esa era la idea de Rasputín. Pues resulta que Rasputín no murió. Porque Rasputín es la voz de todo el que dice: como Dios es bueno y yo entendí la gracia, antes no la entendía, pero como ya la entendí, entonces voy a pecar. ¿Por qué? Porque abajo hay un colchón de gracia. Y convertimos la gracia en un negocio. Si no entendemos bien la fidelidad y la justicia de Dios, eso va a distorsionar la manera en la que nos relacionamos con Él. Si mi pecado hace que la justicia de Dios brille más, y si mi infidelidad hace que la fidelidad de Dios se vea más grande, entonces, mientras más peque, más glorificado será Dios. Conclusión: hagamos males para que vengan bienes. Es más, parece, por lo que dice Pablo, que algunos judíos estaban pensando que eso era lo que Pablo enseñaba. Entonces es como que le estaban, esa palabra no sé si exista, pero nosotros la decimos, restregando en la cara
lo que supuestamente Pablo estaba diciendo. Para que lo vean. Es como, ok, Pablo, tú dices que nuestra injusticia, nuestras mentiras, nuestros pecados hacen que Dios sea exaltado porque Él va a juzgarnos por eso. Entonces, como tú mismo enseñas, que entre más pecado, más gracia, entonces, ¿cuál es el problema? Si pecamos. ¿Cuál es el problema? Él abordará esta cuestión más adelante en el capítulo 6. Cuando dice, pecaré más para que la gracia abunde, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces pecaré más para que la gracia del Señor abunde. Y Pablo vuelve a responder, de ninguna manera. Y ojo, esto es un peligro que debemos tomar muy en serio. Hay formas sutiles y no tan sutiles de caer en este mismo error. Cuando alguien dice, bueno, Dios es soberano, así que no importa lo que yo haga. Eso es una versión moderna de ese argumento. Como alguien piensa, o cuando alguien piensa, ya estoy perdonado, ya he sido justificado, así que puedo seguir en esto y después me arrepiento. El famoso peco y rezo para empatar. Entonces hacen el cálculo matemático. Dado que ya soy perdonado, yo puedo hacer aquí la suma y la resta. Y como el orden de los factores no altera el producto, puedo pecar primero y después arrepentirme y va a dar lo mismo. Dios me va a perdonar. Es lo mismo que me arrepienta y que peque, Él me perdona. Es lo mismo que peque y me arrepiente, igual me perdona. Ese razonamiento maquiavélico, perverso, diabólico, a veces se enquista dentro de nuestros corazones y nos lleva a vivir un evangelio falso y un arrepentimiento falso y por lo tanto una vida cristiana falsa. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, Pablo dice, los que piensan así ya tienen justa su condena. Eso prueba que no han entendido nada. Quien piensa de esa manera prueba que no ha entendido de qué se trata, ni la justicia de Dios, ni el perdón de Dios, ni la misericordia de Dios. La gracia de Dios no es una póliza de seguro que te permite vivir como tú quieres. La gracia de Dios, al mismo tiempo que nos salva, nos transforma. Y si no te está transformando, tienes que preguntarte si realmente la has recibido. Porque no estamos diciendo, escuchen hermanos, que es que hay una diferencia entre ser un cristiano que cae en un pecado y siente un dolor y es movido al arrepentimiento y confiesa y va al Señor porque sabe que está en una lucha, que alguien que hace el cálculo frío y basado en ese cálculo es que peca porque cree que tiene una seguridad que en realidad no tiene. Hay una diferencia. Tal vez sean exactamente el mismo pecado. Tal vez sean exactamente la misma ofensa contra Dios. Pero la premeditación y el cálculo de pensar, ya yo tengo gracia suficiente anticipada para mí, eso es lo peligroso. Nosotros debemos vivir en una tensión continua, seguros de que nuestros pecados han sido ya perdonados en Cristo, lo cual es verdad, pero también con el temor de que cualquiera de esos pecados puede llevarnos a la condenación. Es una tensión. Yo debo vivir con la realidad, sí, soy justificado, he sido perdonado, pero ver el pecado con tanta seriedad como lo vería si eso no hubiese ocurrido. Y eso es precisamente a lo que nos llama el Señor. Nos llama a una vida que refleja un entendimiento correcto de la gracia de Dios y un entendimiento correcto de un Dios que juzgará el pecado justamente. Así que Pablo ha respondido a estas dos objeciones y ha descartado la conclusión falsa a la que conducen estas dos objeciones. No, Dios no es infiel por condenar a su pueblo, porque su fidelidad incluye cumplir sus advertencias. Y no, Dios no es injusto por castigar al pecador cuyo pecado resalta su justicia, porque si no pudiera juzgar al pecador, no pudiera juzgar
nada, ni a nadie. Y no, la respuesta correcta al Evangelio nunca es pequemos más para que la gracia abunde, sino dado que el pecado ofende tanto a Dios, quiero mantenerme lo más lejos que pueda de Él. Sea Dios veraz, dice el texto, y todo hombre mentiroso. Como les dije, esta frase debería acompañarnos toda la semana. Cuando la vida, las situaciones, las tentaciones nos tienten a cuestionar la justicia de Dios, porque podemos llegar a ese punto en el que sentimos que estamos entendiendo muy poco de por qué está pasando lo que está pasando. Cuando las circunstancias nos hagan dudar de su fidelidad. Y cuando alguien nos presente un argumento sofisticado para justificar su pecado, la respuesta es siempre la misma. Dios dice la verdad siempre. Si hay alguien mal aquí, no es Dios. Él es justo. Él brilla en su justicia. Y si hay un conflicto entre lo que Dios dice y lo que yo pienso, con toda seguridad, el equivocado soy yo, con toda seguridad. Porque Dios no puede mentir. Hermanos, lo que viene en los próximos capítulos es el veredicto final de Pablo, después de ya haber puesto a gentiles y a judíos en la misma bolsa. Todos han pecado. Entonces la conclusión de Pablo en el siguiente sermón va a ser: no hay justo ni aun uno, todos están bajo pecado, judíos y gentiles por igual. Si ustedes se dan cuenta, lo que el apóstol ha hecho ha sido como cerrar todos los caminos, todas las posibilidades a cualquiera que pudiera pensar que podía justificarse de otra manera fuera del Evangelio. Que yo puedo encontrar justicia en mis buenas obras, en mi ley, en mi religión, en las cosas que practico, en el hecho incluso de mi propio pecado. Dios no me puede condenar porque mi pecado lo exalta. No hay camino por el que podamos escapar, porque solo el Evangelio es el camino que nos acerca a la justicia de Dios sin que seamos condenados. Y la razón es que es solo en el Evangelio donde la justicia de Dios es aplicada sin que el pecador sea destruido. En nuestra unión con Cristo, Cristo recibe todo el castigo, toda la ira, así que Dios es justo. Y piensa en eso. Cuando pensamos en nuestra propia salvación, es exactamente eso lo que sucedió. No es que Dios miró para otro lado. No es que Dios apartó la cara diciendo: ay, él tan buena gente, él se arrepintió, él creyó, él es tan buenecito, por eso no lo castigué. No, mi hermano. Tu pecado y el mío fueron castigados y la justicia de Dios fue manifestada, solo que gracias a su bendita misericordia, no en nosotros, sino en los hombros de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que significa estar unidos a Cristo. Por eso es que el problema de la justicia de Dios está resuelto, no por otra cosa, porque Cristo llevó sobre Él toda nuestra maldad y todo el castigo del Padre y toda la condenación. Es la única razón por la que nosotros no somos condenados. No hay escapatoria. Así que, amigo mío, que estás aquí, tú tienes que saber, independientemente de los conceptos que tú tengas en tu mente acerca de Dios y de cómo Él castiga y de cómo Él se mueve y de si es bueno o no, un día tú te enfrentarás a la realidad de estar de pie delante del trono del Señor, lo creas o no lo creas. Un día estarás delante del Señor. Y yo te pregunto, si Él tuviera que manifestar su justicia en ese momento, ¿dónde caería esa justicia? ¿Caería sobre el Hijo en el que has creído? ¿O caería sobre ti? Porque eso es lo que hace la diferencia entre la vida eterna y la condenación perpetua. Y nadie escapará de ese día. Y yo espero, mis hermanos, que este texto nos ayude a poner las cosas en el lugar correcto. La justicia de Dios no está en contra ni de su bondad ni de su misericordia. Es complementaria, de hecho. De hecho, piénselo, no existiría misericordia si no existiera justicia. Precisamente la misericordia es el acto de ser librados de un juicio que merecemos. Eso es misericordia. Y esa misericordia, amigo mío que estás aquí, está disponible para ti hoy. Todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo.
Todo lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Él. Escapar de todos esos caminos falsos por los que has intentado escapar creyendo que huirás del Señor y correr a los brazos abiertos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Para que seas libre de la condenación. Mis hermanos, en el día del juicio, los hombres no tendrán que huir del infierno o del diablo o de los demonios. En el día del juicio, de lo que huimos es de la ira santa de Dios. Y como decíamos en su momento, algunos, dice Apocalipsis, se esconderán debajo de las piedras cuando vean al Señor sentado en su trono diciendo a las piedras, caigan sobre nosotros, porque lo más aterrador de la condenación no es el infierno, es la ira de un Dios santo y justo, del que pudimos haber obtenido misericordia, pero que obtenemos su juicio. Y eso es el aspecto duro y profundo de la condenación. Y yo sé que estos sermones no son muy populares, porque a todos nos gusta que nos hablen de lo bonito, que nos rasquen el oído con la plumilla de gallina, ¿no? De pluma de gallina. Nos gusta que nos digan cosas bonitas. No queremos. Yo no voy a una iglesia para que me estén diciendo esas cosas. Yo quiero una iglesia para relajarme, para que me digan las cosas buenas que yo necesito oír. Yo no quiero ir a una iglesia para salir de ahí más estresado. Pues mi hermano, yo no tengo que disculparme con esto, pero si este estrés con el que tú sales de aquí hoy te va a acercar más a Jesucristo, podrás irte todo lo estresado que tú puedas. Porque no puedo, primero, saltarme el texto, decir lo que el texto no está diciendo, pero no puedo tampoco reducir la justicia de Dios solo para que tú salgas de aquí con un poquito más de tranquilidad. Con lo que sí te puedo decir es con esperanza. Con lo que sí te puedo decir es con esperanza. Porque hay, como ya lo dije, en Cristo Jesús y en el Evangelio, esperanza para nosotros. Así que ven con toda humildad al Señor. Ese Salmo 51, conviértelo en una oración para ti hoy. Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo. Señor, recíbeme, sálvame, porque el Señor no desecha un corazón contrito y humillado. Hoy, amigo mío, es el día que el Señor está llamándote de la condenación a la luz admirable de su Evangelio. Que Dios nos permita, mis hermanos, atesorar esta palabra en nuestro corazón y abrazarla con todas nuestras fuerzas. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor, el que se levantó de entre los muertos, el que resucitó al tercer día, como la prueba de haber vencido, después de recibir sobre sus hombros la justa ira del Padre. Gracias, Señor, porque esa ira no tuvo que caer sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tu justicia no tuvo que caer sobre nosotros. Gracias por haber provisto un camino de esperanza en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que a la luz de esta realidad nuestros corazones se enciendan y que nuestras almas, Señor, estallen en devoción, y que no usemos nunca la gracia como un pretexto para vivir en pecado. Señor, líbranos del pecado y de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque sabemos que es un acto ya hecho, si hemos creído, queremos pensar en ello en presente todos los días, Señor, con el deseo de poder experimentar el gozo de nuestra salvación de manera permanente. No permitas que nos familiaricemos con la verdad de que ya hemos sido perdonados. Ayúdanos a experimentarlo cada vez que nuestros pecados, Señor, son cubiertos con tu gracia. Padre, límpianos, transfórmanos y purifícanos con tu gracia y ayúdanos a vivir a la luz de tu verdad
limpios y lejos de toda condenación. Padre, a ti sea la gloria y la honra. Y te pido, Señor.